Pedro Castillo a lo largo de la campaña y a lo largo de su gobierno dejó que pasen cosas. Vio y dejó que pasen las cosas. Él de una u otra forma también estaba vinculado con todo lo que le pasaba. Stephanie Medina, periodista de investigación, ahora escritora también, estuvo en la campaña de Pedro Castillo y lo siguió de cerca al expresidente, hoy día en prisión. Y ha escrito un libro que se llama Palabra de Maestro, Crónica de un desgobierno. Y creo que tener a Stephanie aquí en el programa para que nos ayude a entender lo que fue este desgobierno, pero además su propia experiencia y su propia mirada va a ser muy interesante esta mañana. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Antes del libro, un poco lo que mencioné, ¿en qué contexto te asignan seguir a Castillo? Bueno, como suceden las cosas en el periodismo, suerte, ¿no? Sí, una cuestión de suerte. Es más, yo siempre he dicho que el 80% de este trabajo depende de la diosa fortuna. Okay. Bien, yo en ese momento, yo actualmente trabajo en Latina Televisión, en ese momento trabajaba en América. ¿En América? En América, sí. Y estaba dedicándome a hacer fact-checking de los candidatos. Okay. Entonces la periodista que estaba cubriendo la primera vuelta pasa la prueba de rigor COVID en ese momento y entra a cuarentena. Y su descansero, al conductor del descansero le da COVID. Okay. Entonces tuvieron que entrar en cuarentena todos, y yo, que estaba haciendo mi fact-checking tranquila, me dijeron: oye, anda a la casa no a Zarratea, sino a la casa que queda en la cuadra 2 de la Brasil, la que tenía un lápiz gigante, sí, claro, con el cuadrito, la iglesia cerrón arriba. Y cubre el día, ¿no? Y yo, ok, y voy y ahí conozco a Richard Rojas. Okay. Y Richard Rojas me empieza a hablar, empezamos a conversar y me dice: oye, va a haber viaje mañana, tú vas a viajar. Entonces, ¿quién es Richard Rojas, para quienes no lo conocen? Richard Rojas es el jefe de comando de campaña, okay, de Perú Libre. Muy, ¿no? Bien. Y te vas involucrando en la campaña, entonces. Así es. Entonces, al toque empecé a viajar, y ya desde ese día, que fue un 14 de abril del 2021... no dejé de ¿Ya era segunda vuelta? El inicio de la segunda vuelta. Ya era interesante seguirlo, por supuesto. Bueno, ¿cómo es esa cobertura? Interesante e intenso. ¿Qué tan cotidiana es? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan intensa es? Mira, había muchas diferencias en relación a la cobertura con Keiko Fujimori, porque primero Keiko Fujimori ya tiene experiencia, sí, pues, ¿no? Sí, pues. Súper organizados. En el caso, decía, la candidata va a salir a las 2 de la tarde, a salir. Entonces Pedro Castillo era un loco. No, toda su campaña era... yo me puedo atrever a decir que la parte más intensa de mi carrera ha sido cubriendo Pedro Castillo. ¿Por su propia desorganización? Eso, y la competencia que tiene un reportero para conseguir sus exclusivas, ¿no? Entonces tú esperabas al candidato y tú veías a 10 personas salir, una de ellas con sombrero, y resultaba que Pedro Castillo le ponía el sombrero a otra persona y se metían a carros distintos. Entonces tú estabas pensando en dónde va a estar, cuál es, quién es, y la adrenalina en esos momentos es súper intensa. ¿Tuviste oportunidad de conversar largo y tendido con él, más allá de lo que se publicó en los noticieros? Sí. En varias ocasiones, ¿no? Con el tema de la misma convivencia de campaña, si bien el reportero, cuando hace su cobertura, tiene que mantener distancia, también uno aprovecha los momentos que está cerca para sacar información, ¿no? Y conversar un poco incluso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba una de las preguntas de esos días era: ¿por qué aceptar a Guillermo Bermejo en la plana de candidatos al Congreso si tenían las investigaciones que tiene? Y yo le preguntaba y me daba largas, y cuando acaba la transmisión me voy y me dice: Stephanie, ¿qué tanto me preguntas de Bermejo? Y yo le digo: ¿pero usted no sabe que tiene una investigación? No sé, está investigado por la Fiscalía. Y me dice: ¿no? ¿Cuál? No a ver. Y le empecé a explicar: mire, que ya toca hasta el expediente, lea, se lo mando. De acuerdo. Lea. Y así, él ignoraba muchas cosas. Entonces... ¿Lo utilizaban, lo manejaban o tenía su juego propio, Stephanie? Desde tu perspectiva. Yo creo que Pedro Castillo a lo largo de la campaña y a lo largo de su gobierno dejó que pasen cosas. Vio y dejó que pasen las cosas. Dejó el tema de la omnibulación de los sobrinos por lo caro, por lo bonito, ¿no? Por cuando los empresarios se le acercaban con carros. Él obviamente sabía, pero también dejó que sucedan las cosas, porque también él de una u otra forma también estaba vinculado con todo lo que le pasaba, ¿no? El grupo de personas que lo rodeó y las que a él le hacía caso eran personas con cero experiencia política y cero conocimiento de gestión pública. Y las personas que sí tenían conocimiento de gestión pública, llámese Mirta Vázquez o llámese Pedro Franque, que Pedro Franque fue un ministro en su momento, asesor, que estuvo con él desde el principio. Sí, claro, me acuerdo. Fue
una de las personas que intentó formarlo, que intentó desde sus ideales de izquierda, que ambos compartían, hacer el bien, Ok. ¿no? Y fue una de las personas más traicionadas, ¿no? A él no le avisaron cuando iba a salir del gabinete. Y cuando Pedro Franca le escribió a Pedro Castillo para decirle, presidente, muchísimas gracias por la confianza, y todo, Pedro Castillo nunca le contestó. ¿Sabía de política, sabía de gestión, te parecía, o al contrario, ignoraba muchísimos temas? Yo creo que, eso lo dijo una viceministra de Vivienda, ¿no? Que le tenías que explicar los temas al vigilante para ver si te entendía. Y muchos coinciden con eso, y no solo en temas de gestión pública. Por ejemplo, uno de los grandes interrogantes que yo tuve a la larga de la creación de este libro, que se llama Palabra Maestro, Crónica de un Desgobierno, fue cuando, en un momento, en una entrevista, cuando recién empezó a salir Pedro Castillo, en Hildebrand en sus 13, a Rebeca Díaz le dice un profesor de Cajamarca, Zenón Pantoja fue quien formó a Pedro Castillo como sindicalista, vivió con él, es su mentor y lo construyó. Entonces yo a lo largo de la construcción de este libro, que me tardó un poquito más de un año, me dijo, ese era mi interrogante. Lo busqué a Zenón Pantoja porque yo había hecho cobertura de la huelga de maestros también, y ahí fue cuando conocí a Pedro Castillo, pero no lograba ubicarlo. Cuando yo doy una primera entrevista anunciando que iba a escribir el libro, Zenón Pantoja me responde celular, por fin, y le digo, por favor, hay que conversar. De acuerdo. Conversamos un par de horas y me dijo que no era cierto, porque yo también había ido, como parte de investigación, regresé a Tacabamba, Tacuterbo, ¿no? A buscar más información. A buscar información. Y Zenón Pantoja me dice que él no lo había formado, que simplemente ellos se habían conocido en el 2012 en una reunión en Lima del SUTEP, pero le había parecido una persona que no tenía muy claro lo que pasaba, ¿no? Simplemente era un profesor que quería que le suban el sueldo como a todo, y quería que le suban el sueldo a los profesores de su zona y ya. Pero yo también siento que mucho se habla de Pedro Castillo a la hora de que yo construí este libro, que no está a favor ni en contra de Pedro Castillo, sino es un relato de lo que viste, así es. De lo que es. A mí me interesaba también el humano. Me interesaba el personaje porque yo dentro de la cobertura tampoco no terminé de conocerlo. No es una persona que se haya develado de acuerdo. Ni ante mí ni ante nadie. Pero a mí me interesaba la persona y me interesaba saber cómo se construye este sindicalista, ¿no? Y Pedro Castillo viene de una realidad bastante humilde, pero también viene del tema de enseñanza que hacen muchos profesores, magíster, César Vallejo, pero con muy pocos conocimientos, ¿no? Y es parte de la enseñanza que hace la enseñanza polidocente o multidocente, ¿no? Que tú te levantas, le enseñas a tus alumnos matemáticas, luego te pones a saltar soga, luego le enseñas inglés y terminas rezando y dejando tarea de ciencias naturales, ¿no? Así es la enseñanza polidocente, y esa es la realidad que tuvo Pedro Castillo como alumno y como maestro. Es por eso que el primer capítulo se llama El profesor como alumno. Sus notas de pregrado, están sus notas de maestría, cómo fue la construcción del estudiante desde el Octavio Mata Contreras de Cutervo, que fue donde estudió, y cómo convalida sus cursos para empezar, para hacer un año de vida universitaria. Solo 2 ciclos. ¿Qué tiempo te toma el libro? El libro yo lo empiezo a escribir desde marzo del 2022, lo termino, en teoría lo termino en octubre, pero se dio el golpe. Pues no, se dio el pseudo golpe, y ahí tuve 3 meses más para construir esa parte. De acuerdo. Y lo mando a imprenta en febrero. ¿Tocaste puerta de varias editoriales? ¿Se abrieron las puertas para este libro? En un principio sí, o sea, para la creación del libro he recibido apoyo de varias editoriales. Este libro ha pasado por muchas editoriales, como por, sin mentirte, las 2 más grandes y unas 5 chiquitas. Muchas de ellas ¿Qué te decían? Que oye, ¿esto quema? ¿Esto está bueno? ¿Qué te decían? O sea, las 2 grandes, que la primera con la que estuve como 7 meses, en un momento me dijeron que había temor por las consecuencias legales. No te creo. Un precedente. Y que por el momento decidían no publicar libros políticos. Y bueno, no están en su derecho de no querer publicarme, pero por supuesto. Muy educados conmigo, incluso me dieron un adelanto con el que me pidieron que me quedara, porque fue un adelanto que utilicé para investigar. Seguro. En muy buenos términos quedamos. Pasé otra editorial y la siguiente editorial, con portada y con libro ya diagramado, me dicen no tenemos No te creo. Sí,
fue tenaz. Y Si de ahí son me las más grandes, deberían tener las espaldas suficientemente anchas para tener temas como este en su catálogo, exacto. Stephanie. Y de ahí fui con varias chiquitas. Ya. Entonces eso me ¿Y las sirve chiquitas para... sí se atrevieron? No, la chiquita me decía, no tengo abogados para Ok, defender. peor. Entonces encontré a Igneo. Igneo, Papeles Salvajes. Así se llama, Igneo, que estoy súper agradecida con ellos por haberme Por supuesto. tenido la intención y la realidad de publicar. Por supuesto. Y bueno, esa es palabra de maestro crónico de un desgobierno. Tiene ediciones fotográficas. Para construir el libro leí varios libros y uno de ellos, por ejemplo, es Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, Sí. que habla con el corresponsal de Guerra de Sarajevo. Entonces yo quiero contar no solo la experiencia como reportera, porque no es una reportera tras un candidato, sino es que el lector pueda conocer más cómo se construyó esta parte de la historia, ¿no? Ok. Lo rico de ser periodista es estar ahí. ¿Estás ahí? Y tuve la fortuna de estar ahí. Entonces me gusta contar esa parte de la historia, pero también construir el personaje, ¿no? ¿Cómo le ha ido el libro en la FIL, en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima que ha cerrado el domingo? Ajá, mejor de lo que me esperaba. No te creo, ¿le fue bien? Sí, le ha ido mira. bien, porque, bueno, la competencia está tenaz, ¿no? Hay varios libros sobre Hay Pedro varios, Castillo. eso Hay te iba a varios decir. libros sobre Castillo. Yo creo que cada uno ofrece un panorama Seguro, distinto. y de buenos investigadores, además. Yo compro los dos, los otros dos de mi competencia. ¿no? Ok. Que los dos son muy buenos amigos. A Christopher lo admiro muchísimo y a Curwen también. Y contamos partes distintas de la historia porque son distintos tipos de investigar, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ahí, Christopher tiene la señora Fuentes probablemente, y Curwen también. Entonces, son distintas aristas. Yo creo que incluso los libros se pueden complementar. Complementar, ¿no? De Sí, acuerdo, claro. me gusta esa idea. Quería preguntarte si te imaginas si este libro llega a manos de Pedro Castillo y él lo lee hasta la última línea, ¿qué puede pensar de este libro? Yo creo que puede decir dos cosas, lo que siempre decía, ¿no? Que los medios grandes, que a ti los mermeleros, esas cosas. Y otra cosa que a mí me gustaría que lo ayude a revivir y a salir de del cemento en el que está encerrado, ¿no? Que tal vez su mente pueda volar y recordarla cuando estaba viajando por todo el Perú, cuando podía salir, cuando podía viajar por todo el Perú y recordar las partes divertidas, bonitas. Okay. ¿Y el día que gana la presidencia también estabas allí? Sí, exactamente sí. ¿Cómo sí, fue ese claro. En el libro cuento varias cosas, pero también hablo de la parte de la asunción de mando y si en algún momento Pedro Castillo quiso dejar de ser presidente o quiso dejar de esta carrera tan brutal que fue con el tema del fraude. Ok. A Pedro Castillo se le bajaba la presión, estaba ya quiero regresar con mis vacas, ya no quiero estar acá. Cuando se prolongó su elección, digamos, Exacto. porque habían estas apelaciones de fraude, ¿sí? Exacto. Y durante los... Se bajoneó con eso, ¿no te Sí, crees? claro. Y cuando se dio el primer flash, se le bajó la presión, porque había una incertidumbre, no sé Sin si recuerdas duda. que primero sí, que después no, o sea, primero... La diferencia no había era muy pequeñita, alcanzado. claro. Exacto, la diferencia era chiquita y no se tenía la certeza, entonces esas incertidumbres sacaban de cuadro Ok. al candidato que después fue presidente, ¿no? Luego vino el tema de Alejandro Sánchez fue mi fuente durante muchos meses y me atrevo a decirlo porque él lo reveló en una comisión del Congreso cuando salió el tema de la casa de Zarratea y se cuenta cómo se construye esa casa, ¿no? Es temas de fortuna, como siempre, ¿no? O sea, entre primera y segunda vuelta, como ya Pedro Castillo pasa a segunda vuelta y empieza a necesitar más dinero, más recursos, y le pide a Vladimir Cerrón que por favor, oye, mira, Que ponga necesito más billete, plata, ¿no? claro. Y Vladimir Cerrón le dice, oye, que tus profesores te ayuden. Entonces ahí baja de los cielos Alejandro Sánchez y le dice, oye, mira, yo acá tengo un edificio a tu disposición para que vengas, pero obviamente el pedido era con segunda, ¿no? Sí. Porque uno de los intereses de Alejandro Sánchez fue meter a empresarios para tener sus presuntos negociados, ¿no? Es más, incluso yo narro una parte de un enfrentamiento con Richard Rojas, en el que le dice, oye, que sea tu caso no quiere decir que tú puedas meter a gente sin avisarme, ¿no? Y dentro del libro también está la construcción de por qué yo, o sea, lo que yo quiero que se lea es el libro de estas cosas que nosotros vimos por televisión y dijimos, ¿qué diablos pasa? ¿Por qué Guido Bellido fue premier? ¿Cuántas propuestas de premieres habían? Habían 5 propuestas de premieres. Y Pedro Castillo le dijo a todos para que sean premieres y todos bajaron pensando que iban a ser premieres. ¿No? ¿Y por qué no decía que no? ¿Le costaba decir que no? Ha sido tragicómico. Yo creo que sí, para congraciarse con todos, ¿no? Las 5 propuestas eran Verónica Mendoza, Dina Boluarte, Guido Bellido, Roger Nájar y Richard Rojas. Ya. Es más, y a todos le dijo sí.
a todos les ofreció el premierato. ¡Qué gracioso! Y Guido Bellido, cuando le dice que sí, porque Guido Bellido me cuenta en el libro, me dice, él pensaba que yo le iba a decir que no. Ya. Y cuando yo llego, me pide que me quite el sombrero, porque él usaba en ese momento el sombrero chumbivilcano, Claro, el típico claro. sombrero chumbivilcano, y le dice, vas a jurar sin sombrero. Y cuando llega, no tenía silla de premier. Cuando llega Ayacucho, dice, ¿y dónde se va a sentar el premier? ¿No? Él como congresista dice, no sé, no sabemos quién va a ser el premier. Y lo gracioso es de que Guido Bellido cuenta esta parte de su versión, de cuando el edecán se está acercando y Verónica Mendoza está al costado, Verónica Mendoza está esperando. Ya. Y el edecán se acerca y se da vuelta y se dirige a Guido Bellido, ¿no? Yo le digo, ¿y qué le dijo Verónica Mendoza? Me dice, no sé, yo volteé a abrazarla. O sea, cosas así, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué tal detalle! Y si nos vamos al plano político, lo que yo también puedo asegurar en la investigación que he hecho para este libro es que ni Guido Bellido ni Mirta Vázquez escogieron a sus ministros. Ok. El tema fue así. ¿Vas a ser premier? ¿Aceptas? Sí. Ok, estos son tus ministros. Pero yo no escogí, no, estos son tus ministros. Y los dos, y Guido dice que no tuvo ningún interés, y a Mirta Vázquez, la Betsy Chávez la va a recoger del aeropuerto porque ella estaba en Cusco, la llama de emergencia, llega a Palacio y le ofrecen el premierato, y Mirta Vázquez le dice a Pedro Castillo, ¿y Guido Bellido ya renunció? Y Pedro Castillo le dice, ¡ay, la renuncia! Vaya, por Dios. Anda a pedirle la renuncia a Bellido. Una así. ¡Qué loco! Claro, por eso hablas de desgobierno, ¿no? De una cosa muy desordenada, Claro, muy con el título improvisada. yo quise jugar con lo de Guamán Pomayala, ¿no? Nueva crónica de buen por gobierno, supuesto, entonces por supuesto. tratando de voltearlo salió crónica de un desgobierno. Dime una cosa, la forma como él se administraba, los contactos que recibía, ¿te parecían que eran usos naturales, digamos, o era una persona impostada, falsa, poco clara, o por el contrario, de una excesiva honestidad en muchos casos? No, todo lo contrario. Todo Yo creo lo que él se contrario. construyó a sí mismo habían distintos Pedro Castillo, ¿no? Habían distintos personas. Pedro El Pedro Castillo. Castillo que se subía a un tabladillo para dar un meeting o para dar un discurso. Si te das cuenta, es repetitivo el tema, lo que decía. Por ejemplo, en Puno, hay un meeting que hay en Puno, que justo hay una exposición de fotos en el Congreso en la que sale que Pedro Castillo parece Freddie Mercury. O sea, es increíble la cantidad de gente que había. El lugar era, yo tuve la oportunidad de estar ahí, se llama Monte Blanco, en Puno, y no se veía el monte de tanta gente que había. Ok. Y lo más curioso es que él decía lo mismo, que los medios me atacan, o sea, no habían propuestas sensatas era todo repetitivo, ¿no? Pero siempre el mismo discurso, siempre decía lo mismo, pero en ese momento pegó, ¿no? Porque me imagino que representaba una esperanza, ¿no? Hay una foto que yo Está sazonado con fotografías el libro, eso está interesante. Claro. Esta es la foto de Puno. Ya. Esta es la foto de Puno, a ver, la muestro por Compañeros, acá. ahorita nos van a ayudar, ok. Esta es la foto de Puno. Ya. Y acá, esta foto me gusta mucho por lo que dice. Si me permites No, sí, no llego a leer, ¿qué dice? Pedro Castillo, no la K. Ya, ok. Ya, Pedro Castillo, confío en ti, No la acá. no la K. Entonces eso representa parte de la esperanza que Totalmente, Pedro no, Castillo, totalmente. ¿no? Y el desánimo y la desazón en la que terminó este gobierno, ¿no? Había mucha gente que había depositado sus esperanzas en él y bueno, ¿no? Ahí hay mucha la mayoría de algunas fotos son mías y otras fotos son de colegas que tienen sus respectivos créditos. Uno de ellos es Aldair Mejía, fotoreportero de EFE en este momento, que también esta foto es suya. Es Pedro Castillo. Okay. Algunos pensaban que no era Pedro Castillo. Es Pedro Castillo cuando está dando un mensaje a la nación, ¿no? Esta combi, por ejemplo, la habría alquilado Samir Villaverde, y en esta vino Bruno Pacheco. Bruno Pacheco es compañero de huelga de Pedro Castillo. Claro. ¿No? De compañero de huelga de Pedro Castillo, y tuvo la oportunidad de acompañarlo, y cuando regresó Richard Rojas lo votaba, ¿no? Ah, mira. Estefanía, me has hablado de mucha gente en el entorno de Pedro Castillo. Todos prófugos en la cárcel. Pero cuéntame la familia. ¿Se apoyaba mucho en la familia? Hace unos días me hicieron la consulta de si Pedro Castillo sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes errores de Pedro Castillo fue, como digo, dejar que pasen las cosas y permitir que la familia tome prácticamente posesión de su cargo. En el Ministerio Público, Pedro Castillo está investigado como líder de organización criminal por la condición de ser presidente de la República. Y por esa misma condición que ejerció, dejó que pasen las cosas.
dejó que los sobrinos los omnibulen y esos dulces que le daban, ¿no? Los carros, las chicas, los paseos, ha sido con segunda, pues, ¿no? Ha sido por obtener licitaciones, el mismo Alejandro Sánchez, ¿no? Pero cuando pensaba en familia, está bien, y es claro el tema de los sobrinos y esta obnubilación de la que hablas, pero ¿y la esposa, Stephanie? ¿No lo acompañaba, no le hablaba, no le aconsejaba? Bueno, el universo de Pedro y Lili es el mismo, ¿no? Vienen del mismo lugar, son compañeros de colegio, ahí se conocieron y ahí se enamoraron. Pero, por ejemplo, uno de los datos que yo menciono es cuando sale la nota en la casa de Zarratea, Lilia Paredes habría intentado sacar las cosas de Palacio. Ese fue uno de los grandes momentos de crisis que existió en ese entorno, ¿no? Pero, como digo, el tema de dejar que pasen las cosas y Lilia Paredes también estaba en un universo en el que no se sentía cómoda porque no era su mundo, ¿no? Se estaba tratando de acostumbrarse. Yo me acuerdo que conversé un par de veces con ella y ella me decía que quería, como primera dama, darle prioridad a la educación. Como docente que es. Sí, pues. Ese es su interés, sí, pues. ¿no? Como docente que es. Pero bueno, no lo logró, ¿no? No lo logró, eso no terminó en buen puerto, ¿no? Pero en el tema de Lilia Paredes yo creo que en estos momentos, bueno, está en México, ¿no? Está en México, una situación bastante complicada como Elian Carpo, igualito, ¿no? De acuerdo. Lejos de sus parejas después de tantos años. Bueno, señor director, si usted lo permite, podemos ponchar el libro, podemos mostrar la tapa para que no se nos vaya. Ahí está, Palabra de Maestro, Crónica de un Desgobierno, de Stephanie Medina. Está editado por Ígneo Papeles Salvajes, una lectura altamente recomendable si usted quiere conocer los entretelones de lo que fue la campaña en la segunda vuelta de Pedro Castillo. Detalles, datos, pepitas, cosas importantes que tiene este libro y que Stephanie Medina ha tenido la enorme gentileza de venir esta mañana a contarnos de él. Stephanie, muchas gracias y mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Un gusto. Stephanie Medina ha estado con nosotros en el programa. Vámonos a una pausa. Seguimos con más en Nativa. No se vayan.